Doctor Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Doctor Nieto, usted ha recorrido el país con una intensidad enorme, ha desplegado una cantidad de energía al servicio de una causa, comunicarse con la gente que lo puede elevar a la presidencia de la República. ¿Cuál es el tema central que los colombianos le proponen? ¿Cuál es la grande preocupación que tienen hoy los colombianos respecto a su porvenir? ¿Ha podido usted captarla? Sí, con énfasis en uno o en otro tema, dependiendo de las regiones del país, doctor Londoño. Hay que aprender y reconocer que las preocupaciones en unas zonas no necesariamente son iguales a las de otras, pero son tres los grandes temas que están rondando en el grueso de las preocupaciones ciudadanas. Uno es el desarrollo y el impacto del acuerdo de paz y su implementación por parte del gobierno nacional. El segundo tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y el tercero tiene que ver con la pobreza, el desempleo y el muy mal desempeño de la economía. Y en esos tres temas andan las preocupaciones de la gente, doctor Londoño, con más énfasis, digo, en uno u otro tema, dependiendo de la zona del país donde uno se ubique. Ese tema de la situación económica, porque a eso se contrae la cuestión del desempleo y de la caída de los índices. Usted vería los últimos datos que aparecieron hoy, cuando cae la industria más del 6%, hágame el favor, y ya con Reficar incluido. Cae el comercio en cerca del 2%, todos los indicadores van a la baja, y eso se constituye en pobreza, en falta de empleo, en falta de oportunidades. Para nosotros, ese puede ser el más grande tema de las próximas elecciones. Y entonces, doctor Nieto, ¿qué perspectivas tenemos de darle a los colombianos una esperanza, con un plan de acción, con un propósito para cumplir, con no digo que una vacuna contra este mal de la recesión, sino con un sistema que permita la recuperación de los indicadores económicos y la mejoría del nivel de vida de la gente? ¿Hay una expectativa para presentar ese programa? Los pronósticos son muy malos, doctor Londoño, y usted los ha dado en su programa, un crecimiento en el primer trimestre del 1.1%, el gobierno dice que va a llegar al 2.3%, yo no veo por ningún lado donde pueda ocurrir eso. Si llegamos al 1.7% podemos darnos por bien servido. Si Colombia no crece al 4% o más, no hay forma de que disminuya el desempleo ni que disminuya la pobreza. Las cifras generales de pobreza ya son muy malas. Hay un 28% de colombianos que viven bajo la línea de pobreza, más un 8.6% que vive bajo la línea de miseria. Estamos hablando de un 36.6% de colombianos viviendo bajo la línea de pobreza. Esos son 4 de cada 10, 2 de cada 5 colombianos. En términos absolutos son más de 18 millones de colombianos viviendo en pobreza. Y como va la economía, lo único que vamos a tener es un crecimiento de ese número enorme de colombianos viviendo bajo la pobreza. Yo creo que ahí hay que hacer varias cosas, doctor Londoño, y que hay que hacerlas de manera rápida, porque si seguimos como vamos, yo creo que la crisis del próximo año puede ser peor, y no estoy muy seguro que nos puede venir para el 2019. Hay un conjunto de cosas que hay que decir, doctor Londoño. El primero, este es un gobierno que en lugar de ser austero y eficaz en el gasto público, ha crecido de manera muy importante. El presidente Santos anunció 25,000 nuevos empleos en el gobierno central durante los 6 años anteriores, un número sustantivo de nuevas entidades, ministerios, agencias, etcétera, 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 y el beneficio de ese aumento burocrático no se ha visto por ningún lado. Eso no ha venido correspondido como tendría que ser por un número mayor de servicios y bienes para la sociedad, sino fundamentalmente como un ejercicio de corrupción. Es un aumento del Estado dirigido a darle empleo y clientela a un conjunto de políticos que a cambio de eso le prestan apoyo al presidente Santos en el Congreso. Ese ejercicio hay que cerrarlo, hay que acabarlo. No es posible
que el Estado siga creciendo de esa manera y sobre todo de esa forma tan ineficiente. Tenemos que volver a un Estado austero, a un Estado que no sea derrochón y que tenga una calidad importante en el gasto público, y ese es un primer elemento. El segundo, y digo porque es muy importante, entre otras cosas, porque de una forma distinta no tenemos manera de disminuir el déficit fiscal. Si se sigue gastando como se está gastando en este gobierno de forma tan ineficaz y tanta, no hay reforma tributaria que aguante. El segundo punto tiene que ver con la generación de riqueza. Lo que está visto y probado a lo largo y ancho del globo terráqueo hoy y en la historia es que los modelos socialistas están destinados al fracaso. No funcionaron en Rusia y en los países de la cortina de hierro, no funcionan en China, no funcionan en Vietnam, no funcionan en Corea del Norte, no funcionan hoy en Cuba. Por supuesto, basta mirar el modelo venezolano, para verificar que el modelo socialista simplemente está destinado al fracaso y que no hay un solo ejemplo, ni uno solo de que eso funcione. La única forma de disminuir la pobreza es generando riqueza. Y para generar riqueza se requiere un plan de choque sustantivo en un Estado como el colombiano. Primero, generando estabilidad de reglas de juego. Segundo, generando seguridad jurídica. Tercero, dando seguridad física, porque sin ella no hay forma ninguna de que nadie invierta. Cuarto, hay que dar estímulos a la inversión. 5, hay que proteger a la pequeña y a la mediana empresa, que son los grandes generadores de empleo en nuestro país. Sexto, y hay que decirlo con todas las letras, hay que bajar los impuestos. Lo que está claro es que la última reforma tributaria reventó a los colombianos, que venían siendo ya apretados sistemáticamente de una manera u otra por las otras reformas tributarias que a lo largo de estos 7 años ha hecho el presidente Santos. Esa nueva reforma tributaria fue simplemente el punto de quiebre y eso se está reflejando en las cifras de economía. La información que usted ha dado es toda muy valiosa. Yo tengo fuentes de las conversaciones con industriales y comerciantes a lo largo y a lo ancho del país que me muestran que hay caídas sustantivas en el comercio de más de 2 dígitos y que algunas empresas han tenido las peores ventas en muchísimos años. A mí me dicen, por ejemplo, que Colombina ya tiene las peores cifras de venta en 25 años en Colombia. Eso ya es muy sintomático. Ahí tenemos un problema serio y eso está íntimamente ligado con la reforma tributaria. Aquí hay que pensar en una reforma que modifique al menos los siguientes puntos. Hay que bajar el IVA necesariamente para devolverle un espacio adicional de consumo y de ahorro a los colombianos, y hay que bajar también los impuestos directos a algunas empresas con vistas a que mejoren finalmente su capacidad para generar nuevos empleos. En el estado de cosas actual no hay manera que lo hagamos y ciertamente la última reforma tributaria y la última reforma laboral aumentando los costos de las horas extras no va a ayudar. La gente no ha considerado que en Colombia una persona que tiene un empleo formal ya no es pobre y es así de sencillo y así de simple. Luego, la necesidad de formalizar el empleo y de crear nuevos empleos es vital en la materia dirigida a disminuir la pobreza. Ese camino lo tenemos que emprender y lo tenemos que emprender con fuerza. Hay un tercer elemento que me tiene altamente preocupado. En la revisión que hice de cifras en el sector mineroenergético esta semana, encontré un par que me dejaron con el pelo parado. Uno es que durante el periodo que va de 31 de diciembre del año pasado a 1 de mayo de este año, no se ha hecho ni un solo kilómetro de sísmica en el país. Ni uno, doctor Londoño. Los años anteriores había habido alguna exploración sísmica, pero lo que no nos había dicho el gobierno es que esa exploración se había hecho offshore, en el mar. Pues bien, el grueso de esa exploración que se hizo en el mar se hizo en los 3 años anteriores, ya se hizo y no va a hacerse más sísmica. En el territorio continental prácticamente no hay, hoy por hoy, sísmica. Si no hay sísmica, no hay exploración petrolera. Si no hay exploración, no habrá manera de encontrar nuevos pozos. Si no encontramos nuevos pozos, lo que hoy es un país que se autoabastece, tendrá que importar petróleo. El cálculo es que en algo más de 5 años Colombia tiene que o encuentra nuevas fuentes petroleras o tendrá que importar petróleo.
Como no estamos haciendo sísmica, no vamos a encontrar petróleo. Más o menos se dura entre 3 y 4 años después de que se hace la sísmica para que haya nuevos pozos exploratorios. Lo que estamos diciendo hoy es que si el autoabastecimiento se acaba en 5 años y un poquito, y hoy por hoy no estamos haciendo sísmica, yo no veo cómo será posible, y el gobierno nacional no dice nada sobre el tema, que encontremos nuevo petróleo que nos permita salir del riesgo enorme de no tener autoabastecimiento y tener que importar. Y no será entonces solamente que ya no vamos a exportar los 10.000 millones de dólares que exportamos el año pasado, y la caída es brutal porque en algún momento llegamos a exportar 32.000 millones de dólares, sino que ahí hay una fuente tributaria de un enorme valor para un país como el nuestro. Si no tenemos los ingresos tributarios del petróleo, doctor Londoño, se nos va a venir una crisis económica aún más importante. Y la gente no está haciendo sísmica ni está explorando porque las condiciones de inversión ya hoy no dan para eso. Ni en materia tributaria, ni en materia de licencias ambientales, ni en materia de consulta previa. Luego, a todo este panorama económico que ya es muy malo y que usted está señalando, uno tendría que hacerle la advertencia de que o encontramos nueva producción petrolera o simplemente vamos a tener una crisis de mucha mayor magnitud en muy poco tiempo. Y eso es responsabilidad de este gobierno y solamente de este gobierno. Así que hay un tercer elemento que resulta fundamental en una política económica, que es volver a generar condiciones para que haya sísmica y exploración petrolera en el país, de manera que no nos veamos abocados en 5 años al problema de no tener capacidad de autoabastecimiento, de tener que importar y de no tener ya la fuente tributaria que supone unos ingresos petroleros que hoy tenemos. Esa misma reflexión se puede hacer en circunstancias más o menos similares con la minería en el país. No hay nuevos proyectos mineros. Además, no solamente no hay nuevos proyectos mineros, sino que se ha generado una oleada de consultas populares a lo largo y a lo ancho del país dirigidas a que no haya más minería en el país. Y se está planteando un falso dilema entre petróleo, minería y agua y medio ambiente. Y no es verdad. Es posible hacer minería y hacer exploración y explotación petrolera con altos estándares de responsabilidad medioambiental y social. Otros países se apalancaron en la minería y en el petróleo para poder salir de la pobreza y saltar al desarrollo. Ahí están los ejemplos de Chile, de Canadá, de Australia, de Noruega, por ejemplo. Es no solamente un grave error, sino yo diría un atentado contra la ética, que un país con la riqueza minera y petrolera que tiene Colombia la deje en el subsuelo y no la aproveche para generar progreso. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de manera decidida para que no entremos en una crisis económica aún mayor a la vuelta de apenas 5 años, doctor Londoño. Así que yo le hago un resumen relativamente rápido en este punto. Aquí necesitamos tener un Estado más pequeño, más austero, que no sea derrochón y mucho más eficaz y más serio en la calidad del gasto público. Esa discusión no la dimos con ocasión de la reforma tributaria y hay que darla rápido. Primero. Segundo, hay que generar condiciones para la generación de riqueza y la generación de empleo en el país, y eso se hace por estabilidad de reglas de juego, seguridad jurídica, fomento a la inversión fundamentalmente en las pequeñas y las medianas empresas, seguridad física y además con una reforma tributaria para la disminución de impuestos, y eso es vital. Tercero, hay que dar nuevas condiciones para la exploración y la explotación minera y petrolera en el país, y eso creo que es ineludible si no queremos abocarnos en muy poco tiempo a una crisis económica de una dimensión insospechada. Y por último, déjeme insistir en el punto, doctor Londoño. Un país que tiene 18 millones de pobres es un país que está destinado a fracasar. Es verdad que hemos logrado resolver o que logramos resolver durante 15 años los problemas de pobreza de muchos ciudadanos, pero es claramente insuficiente y hoy estamos en reversa. El gasto público tiene que dejar de hacerse en la vía del derroche, como ha sido en este caso el del presidente Santos, y en cambio tiene que concentrarse en quienes realmente lo necesitan, que son los más pobres del país. Y eso no se hace aumentando las asistencias y los subsidios. Hay que mantenerlas en la medida en que sea necesario.
se hace entregándole a los individuos las herramientas para que se empoderen, para que se hagan dueños de su futuro, para que se dignifiquen, porque un ciudadano que depende de una asistencia y un subsidio del Estado es una fuente de corrupción y de clientelismo. A los políticos tradicionales y clientelistas les sirven los pobres, porque ahí aseguran una clientela, un número de votos que dependen de la asistencia y subsidios que ellos controlan. Sí, hay que mantener la asistencia y los subsidios mientras que sea necesario, pero el esfuerzo de fondo tiene que ser sacar a los pobres de la pobreza, no mantenerla en ella dependiendo de subsidios y asistencias. Y eso se hace empoderando al individuo, eso se hace permitiéndole herramientas que les permitan aprender a pescar y no dándoles permanentemente el pescado. Esa apuesta por la gente y por la gente más pobre tiene que ser la otra gran herramienta en la lucha por buscar una situación económica sustantivamente distinta en un país como el nuestro. Y hay un quinto elemento y no es menor, la lucha contra la corrupción. Si seguimos teniendo los enormes problemas de corrupción que hoy tenemos y saltan todos los días escándalos de corrupción, unos más grandes que otros, pero a estas alturas multimillonarios en dólares, no habrá esfuerzo fiscal ni habrá esfuerzo de generación de riqueza que sea suficiente. La lucha contra la corrupción tiene que ser frontal y es fundamental en una política económica y eso no se puede perder de vista. Y esos son, en mi opinión, los 5 grandes pilares sobre los cuales hay que construir una política económica en el próximo gobierno en Colombia. Si lo hacemos, el futuro de Colombia es un futuro de esperanza, porque este es un país que tiene grandes riquezas. Lo que ocurre es que se han explotado muy mal, primero, se las han robado en buena parte, segundo, y no se han focalizado en la resolución de los problemas en Colombia de pobreza, tercero. Y eso es lo que tenemos que hacer, focalizarnos en los más pobres, luchar contra la corrupción y finalmente permitir que haya desarrollo a partir de las riquezas naturales de nuestro territorio. Tenemos en este momento una verdadera explosión en el Internet, siguiendo al doctor Rafael Nieto Loaiza. Pocas veces hemos llegado a estos niveles de interacción, como ahora se dice en nuestro chat. Pero le queremos preguntar, doctor Nieto, la gente cómo recibe este discurso suyo. ¿Qué percepción tiene usted de la respuesta de la gente a una campaña que usted inicia y que la inicia muy sorpresivamente porque hasta ahora usted no había querido hacer política electoral, llamémosla de esa manera? Usted ha hecho siempre alta política, pero no política electoral. ¿Cómo percibe la respuesta de los colombianos a estas proposiciones suyas, tan demoladoras contra el estado de cosas actual, pero tan esperanzadoras por lo que respecta a un cambio sustancial en la manera de concebir el Estado y de manejarlo? Sorprendentemente bien, doctor Londoño. A la gente le gusta y entiende con facilidad que la apuesta tiene que hacerse por fortalecer al individuo y sus capacidades, por confiar en él, por darle herramientas para que se dignifique y se haga dueña de su futuro, para que rompa las cadenas clientelares y la asistencia del Estado, para que pueda superar la pobreza. La gente entiende perfectamente que eso es la lógica porque lo vive día a día. La gente entiende también hoy que es indispensable generar riqueza para superar la pobreza, que a punta de repartir miseria simplemente no vamos a ningún lado. Eso la gente lo capta muy bien. Y yo tendría que decir además que me vienen ocurriendo 2 cosas que me sorprenden muy positivamente. Por un lado, la respuesta de los trabajadores fabriles y los sindicatos con los que he hablado ha sido muy positiva, incluso sindicalistas que provienen de izquierda y de izquierda dura. Incluso a esos sindicalistas, el discurso de una nueva manera de relacionarse entre trabajadores y empresas, entre capital y empresa, focalizada en una asociación dirigida a una generación de riqueza que termine repartiéndose de forma más equitativa entre los trabajadores, les gusta y les gusta mucho. Y les parece que ese es un camino que podemos recorrer en lugar de seguir teniendo, como hemos tenido tanto, un enfrentamiento a fondo y profundo entre trabajadores y empresas. Las formas de asociación entre trabajadores y empresas funcionan, dan resultados y les llama mucho la atención a los trabajadores. Le voy a dar un ejemplo. Hay una empresa fabril en el Valle del Cauca. Esa empresa que hace confecciones y además hace confecciones de unas marcas muy reconocidas internacionales de las cuales yo no tenía idea.
Esa es una compañía de una familia que se llama Los Espataro en Cali, que yo no sé si usted conoce. Esa compañía estaba produciendo, y discúlpeme que no le doy la cifra exacta del número de camisas, sino que use un número para ejemplificar lo que quiero decir. Estaba produciendo 100 camisas al día. Los dueños de la compañía se reunieron con sus trabajadores y les propusieron que repartían las ganancias a partir de la camisa 101 que produjeran y vendieran. Pues bien, ese ejercicio se dio, llegaron a un acuerdo para repartir ganancias en unos porcentajes determinados entre los trabajadores y la empresa a partir de la camisa 101. El primer resultado es que en el mes siguiente la ausencia por incapacidades laborales bajó en un 90%. La gente dejó de enfermarse y de pedir permisos para atender distintas cosas. Empezó la gente toda a ir a trabajar sistemáticamente. Y la productividad en 3 meses, doctor Londoño, subió un 26%. Luego, ahí hay unos ejemplos de cómo, si se vinculan de forma distinta empresas y trabajadores, terminan siendo unos ejercicios de gana-gana muy importantes, donde los trabajadores empiezan a asociarse con la empresa y no a enfrentarse a ella. Hay ejemplos distintos. El ejemplo de Bengala, que es una productora de frutas en el Valle del Cauca también. Bengala tiene hoy casi 1.000 hectáreas en frutas para la exportación y hoy tiene la piña de mejor calidad en el mundo, que se producen en el Valle del Cauca. Más de la mitad de las hectáreas de producción de Bengala no son de los dueños de Bengala, sino de pequeños agricultores y campesinos con 2, 3, 5 hectáreas, que se asocian con Bengala, reciben la semilla, el fertilizante, la asistencia técnica, les dan garantía de precio por parte de Bengala, les generan acceso de infraestructura, cadenas de frío y acceso al mercado global. La piña se les paga a mucho mejor precio y estos pequeños campesinos no solamente son los dueños de la tierra, sino que son finalmente campesinos que ya no cultivan para la sobrevivencia, para la supervivencia, sino son campesinos que pueden ahorrar y mejorar la calidad de vida. Y ejemplos como estos vengo encontrando en Casanare, en el Magdalena Medio, en Cartagena, en Medellín, en el Valle del Cauca. Hay ejemplos que hay que replicar, de los cuales hay que aprender, de mecanismos asociativos en el campo y en las ciudades entre empresa y capital que funciona. Eso finalmente lo están entendiendo los trabajadores fabriles y los sindicatos y está siendo muy bien recibido. Y estamos siendo también muy bien recibido el compromiso con los más pobres. Yo cada vez que voy a una ciudad de visita no me limito a hacer campaña en recintos cerrados y en los barrios más favorecidos, sino que escojo siempre una comuna o un barrio realmente marginal y muy pobre. Y he estado en la Comuna 3 en Medellín, en La María, en Cartagena, en el 20 de julio en Barranquilla, solamente por nombrar algunos, varias horas, no prometiéndole a los más pobres cosas que yo no puedo ofrecer y que no se deben prometer, no, oyéndolos, viendo en qué circunstancias y en qué condiciones viven, cuáles son sus preocupaciones esenciales, dónde encuentran que el Estado no funciona, qué es lo que quisieran en sus vidas y viendo cómo podemos aprender nosotros de ellos para ofrecerles soluciones cuando estemos en el gobierno. Ese compromiso con los más pobres, doctor Londoño, tiene que ser nuestro deber ético, político y social como sociedad y como gobierno, y en eso yo estoy empeñado, y la gente lo está notando y lo recibe de muy buena manera. Y los empresarios, por su lado, entienden que o hay nuevas circunstancias de tributación y hay reglas de juego estables y seguridad jurídica y seguridad física e incentivos a la pequeña y la mediana empresa, o no hay manera de generar riqueza, de manera que también reciben muy bien las propuestas que estamos haciendo. Yo no he encontrado hasta ahora sino gente muy bien dispuesta a empeñarse en este esfuerzo para darle una vuelta total a la forma en que estamos manejando el Estado y el gobierno y a la forma en que tenemos que enfocar el gasto público en Colombia para dirigirlo a los más pobres. Ya comprenderán nuestros oyentes por qué Rafael Nieto Loaiza es el gran ejemplo de una irrupción positiva en la política que puede transformar en mucho el panorama de la política actual y que nos puede llevar a una política mucho más alta, mucho más clara, mucho más definida sobre la base de la gran creadora de la riqueza que es la libertad
la libertad y el emprendimiento dentro de condiciones que la hagan posible. Con tributaciones del 70%, con inseguridad física, con extorsiones, con falta de garantías sobre ese particular, con unas exacciones tributarias exageradas sobre el consumidor. Con eso no vamos a tener nada. Austeridad fiscal y ejercicio de la libertad de parte de la gente han sido las grandes fórmulas en el mundo. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchos éxitos, muchas gracias de estar con nosotros y seguiremos conversando sobre muchos temas. Mire que no hemos tenido tiempo para hablar sobre los mares del Caribe y sobre los problemas que estamos enfrentando en esa materia con las denuncias o con las demandas de Nicaragua y con las posibilidades de una decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el particular. Usted, que es un gran maestro en esas materias, tendrá mucho para contarnos. Ya abriremos espacio para que lo haga. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos oyen. Hay que darle una mano solidaria y generosa a Colombia y hay que tener un puño de hierro para combatir a los violentos, a los criminales y a los corruptos.